5 en punto de la madrugada del 14 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos en esta hora. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Muy buenos días a todos los que diariamente vienen a reunirse con alegría, regocijo, agradecidos con el Dios viviente, agradecidos con nuestro Rey, el Señor Jesús, porque para siempre es su misericordia. Y estamos hoy reunidos una vez más porque la palabra nos está enseñando, nos está guiando ese Dios vivo a través de su palabra y nos está formando. Nos viene formando acerca de su misericordia. Nos viene formando y en estos días hablando acerca del perdón. Nos viene hablando el Señor acerca de que debemos amar a nuestro prójimo como Dios nos amó a nosotros, ¿verdad? Y hoy estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a comenzar a leer. ¿Quién me ayuda, por favor, si es tan amable? Perdón. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor Jesús. Bueno, muy buenos días a todos. ¿De dónde están los demás? Pueden prender la cámara si son tan amables. Regálenme un hola, un buenos días todos si son tan gentiles. Te regalo un yuhu. Buenos días, mi hermanito. Gloria al Señor. Un yuhu. Muy bien. Y Yadira, y Edelmira, y Juliet, y Luzdari. Bueno. Bueno, nadie. Aquí estamos. Aquí estoy, por ejemplo. Sí, pero gracias, muy amable. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vinieron Amén. Todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y volvías a ir y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Aquí 2 versículos nos damos cuenta, perdonen la expresión, de la hipocresía de los dirigentes de una nación como Israel, que saben que Dios había ungido a David, que saben que no solamente tiene la autoridad divina, sino que tiene la autoridad humana. ¿Por qué? Porque David era el que sacaba al ejército a pelear y lo traía con bien. No era el rey Saúl el héroe, era David. Y podríamos leer hacia atrás muchas, ¿cómo se dice? Podríamos leer hacia atrás todo lo que David hizo, de cómo David se portaba prudentemente y Dios en las guerras lo respaldaba, aunque recuerden que Saúl lo que quería hacer era matarlo.
Eso era lo que quería Saúl. Mandarlo a la guerra, que él comandara las tropas para que los filisteos lo mataran. Pero Dios siempre lo cuidó. Y eso es lo importante, que cuando el Señor está contigo, tú tienes la autoridad dada por Dios para poder hacer la obra. No es si estoy capacitado, no es si yo puedo. Mire, perdónenme que les diga esto, y me tiemblo de temor cuando normalmente escucho personas diciendo, es que yo no sé, es que yo no puedo. Y usted le dice, mire, haga eso. Ay, no, yo no soy capaz. ¿Por qué? Porque por eso mismo Moisés perdió la bendición y por eso mismo Israel no entró en el reposo. ¿Por qué? Por falta de fe. Y recuerden que la falta de fe inicia por falta de obediencia. Si el Señor te dice, si usted un día de esto le dicen, predique, por el amor del Señor, recuerde que esta escuela no enseña el evangelio antropocéntrico. Quítese de su vida el que soy capaz, el que yo no puedo, o el que sí puedo, o el que soy capaz o no soy capaz. Quíteselo. Si el Señor le permite a usted predicar, orar, dirigir la alabanza, la oración, hágalo. ¿Por qué? Precisamente eso es entrenamiento. Uno no nace aprendido. El problema es que el miedo, el temor y la rebeldía no lo permiten. Y la rebeldía de estos ancianos, de estos dirigentes, había hecho que la muerte de Saúl llegara. Saúl muere por no querer soltar el reino. A Saúl le pasó lo de Faraón. Se endurecía el corazón cada vez más hasta que lo llevó a la muerte y mató hasta a sus hijos. La dureza del pueblo de no entender que debían obedecer, que el rey era David. Samuel había ungido a David. Aquí oído en el versículo 1 y 2, me demuestra a mí, ¿sí?, que la gente que vino de todas las tribus, o sea, los principales, sabían que David le había dicho Dios, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ya Dios lo había dicho. ¿Por qué no lo habían hecho? Por pura rebeldía. Dios le dice a Moisés, quiero que vayas ante Faraón y le digas que suelte a mi pueblo, porque tú lo vas a llevar por el desierto a la tierra prometida. Y Moisés enseguida, ay no, pero es que ¿quién soy yo? Si yo no sirvo, si yo no soy capaz, enseguida. Y el Señor en su paciencia, ¿no? No, tranquilo, mire, no importa que, ay no, y la segunda excusa, ¿y en nombre de quién voy? Y el Señor, mire, dígales que yo soy el Dios de Jacob, de Isaac, etc. Y la tercera excusa, ay, pero no me van a creer. Como hay gente que creen que tiene que hacer las cosas para que los demás crean, ¿no? Hay gente que le dicen, prediquen, y dicen, no, yo no puedo, no soy capaz, no tengo autoridad, a mí nadie me va a creer, yo no sé nada. Es que no, Dios no lo pone a predicar a usted para que la gente crea. Eso es falta de doctrina. Se nota que usted nunca ha leído la Biblia, porque si hubiera leído al profeta Ezequiel, la Biblia dice que Dios le dice a Ezequiel, te voy a mandar en medio de un pueblo duro de corazón que no te va a creer. Pero crean o no crean, no importa. Sabrán que siempre hubo profeta en medio de ellos. Y más de uno aquí es como Moisés y como el pueblo de Israel. Y Dios le dice, ore, no, porque esto no, así no, y yo no. ¿Qué pasó?
que a la cuarta excusa de Moisés, que la cuarta salió con que, ay, Señor, es que yo no soy fácil de hablar. Hay unos que dicen que Moisés era tartamudo. Bueno, no sé de dónde sacan eso, porque en la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Moisés hablaba tranquilamente, se muestra en sus largos discursos, pero toman este versículo que él dice, no soy bueno para hablar, como excusa, y es que, perdón, lo toman como referencia para decir que él era tartamudo. No, es que ese cuento de que no sé hablar es el cuento de todos los que le dicen vaya y predique. Todos dicen lo mismo. Ay, pero es que yo no sé, yo no soy elocuente, yo no tengo. Es que Dios no te llamó porque tú seas. El Señor te llamó es porque Él es. ¿Qué pasó con Moisés? Mire eso tan triste. Le dijo enseguida entonces, bueno, entonces ponga a su hermano Aarón. Y Aarón va a ser por parte suya y usted va a ser por parte mía. Y Aarón va a decir lo que usted diga. Y usted le va a decir a Aarón que hable lo que yo quiero. ¿Y qué pasó? Que ese día Moisés perdió la oportunidad más grande de su vida. ¿Cuál? Llegar a ser el sumo sacerdote. Porque si Aarón no hubiera tomado ese puesto, no sería el sumo sacerdote. Que el sumo sacerdote está puesto a favor de los hombres. Entonces, tiempo después, Aarón y su descendencia son bendecidos con el sumo sacerdocio. Y Moisés siguió el camino, ya que después por allá fue castigado y no entró a la tierra prometida, es otra historia, pero ahí perdió una cosa grande. ¿Cuál? El no entender, el ser terco, el seguir rebelde, el seguir creyendo que eres tú. Y entonces le dice uno, mire, tal día, tal hora predica y no, a mí no. Y entonces, ¿cuándo se va a formar? Si usted no se lanza al río, hermano, la teoría no sirve para nadar si usted no se mete en el agua. Pero hay gente rebelde que predique una vez, no, predique dos veces, no, tres. Y entonces, hasta que no venga el Señor. Y mire lo que pasó. Muerte en Israel. Muerte de Saúl, muerte de Jonatán, muerte de otro hijo de Saúl. Con Jonatán, el mismo día. Después, guerra, pelea entre Abner y Joab. Iba a haber reconciliación y la misma terquedad del pueblo. ¡Prum! Matan a Abner. Y viene maldición sobre el pueblo y sigue la maldición. ¿Por qué? Porque decimos tener fe, pero es mentira. No creemos lo que Dios dijo que había que creer. Esa es la diferencia del verdadero cristiano al cristiano antropocéntrico, que cree que necesita estar capacitado para hacer las cosas. Así no es. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David, que oído, présteme atención, el rey David que en el capítulo 2, búsquelo por favor, ya había sido proclamado rey en el capítulo 2. Después aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a las ciudades. Recuerde que él estaba entre los filisteos, se había ido a trabajarle a los filisteos. Entonces Dios le dice, vaya, y él se va con sus mujeres y se va con toda la gente que estaba él y con las familias de la gente que estaba en él. Versículo 4. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David como rey. O sea, David ya era rey, pero hasta ahora de las dos tribus del norte. Hasta ahora.
Pero, gracias, muy amable, eso, del sur de Judá y Simeón. Pero las 10 tribus del norte tercas, hermano. Tercas. Que Dios le dice eso, no. Voy a decir algo con mucho amor. Y yo sé que más de uno se va a sentir aludido, pero lo voy a decir porque no solamente usted que se siente aludido lo ha dicho. Eso lo ha dicho la mayoría. No, hermano, es que a mí Dios no me llamó para predicar. ¿Cómo? No, eso es trabajo, ese es el don de otros. El mío es de servir. ¿Y es que predicar no es servir o qué? Mire, se los digo, y mi mamá que tiene experiencia en el tema también se los podrá decir. Esa excusa es de casi el 60% de todos los cristianos. Que usted le dice, predique. No, hermano, no. A mí póngame a hacer otra cosa porque yo tengo otro don. Perdónenme, predicar no es un don. Hermano, yo ese ministerio no estoy llamado. Predicar no es un ministerio. Predicar es deber de todos nosotros que fuimos llamados de las tinieblas para predicar su luz admirable. Predicar. Todos tienen que predicar, pero el cristiano terco, rebelde, que dice ser cristiano, pero no quiere obedecer, se inventa excusas. Y se las inventa, menos mal el Señor nos ha dado inteligencia y discernimiento para decirle, no, así no es. La Biblia que dice, creo que en Primera de Pedro, vamos un momentico, permítanme buscar Primera de Pedro si no estoy mal. Capítulo 2, versículo 9. A ver. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predicar es de todos. Pero el miedo, el temor, tu cobardía es la que no permite que prediques el día en que te dicen que hay que predicar. Y sales con una excusa. O te dicen ore y de una no, yo no puedo orar porque ¿qué? Porque no has entendido que el verdadero evangelio es, mire mijo, ¿qué? Tome la espada, sí que hágale. Ay, pero hágale. Que si usted no coge la espada y le hace, nunca va a aprender. En el cristianismo la teoría no sirve si no hay práctica. Y esa es la terquedad de un Israel, que es lo que a mí me llama la atención. Sabe que David es el rey y aún así apoyaba a Isbosef, el hijo de Saúl, apoyaba a Abner, el general que puso a Isbosef como rey. Y hasta que no muere Abner, hasta que no muere Saúl, hasta que no mueren sus hijos, hasta que no muere Abner y hasta que no muere Isbosef, no hacen lo que Dios dice que hay que hacer. Y por eso es que empieza uno a caer enfermo, empieza uno a empobrecer, empieza el Señor a estrangularte, a amarrarte hasta el momento que digas, listo Señor, ¿qué hay que hacer? Obedéceme. Te levantas y predicas. Y ese día en que usted sea obediente, empieza la bendición, porque la obediencia trae bendición. Mire estas palabras, versículo 2. Mire estas palabras. ¿Dónde estamos? Segundo de Samuel 5:2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Eso es un mérito humano. Ahora viene el mérito divino. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Quiero dejar eso ahí, haciéndole un llamado a todos.
dejen la cobardía y llénense de las fuerzas de Dios y dejen de creer que es su fuerza, su sabiduría, su conocimiento y empiece a obedecer. Obedezca a la palabra, ¿no? No es lo que yo quiera. Ya saben, predicar no es un don. Es que Dios da el don de sabiduría, de palabra de sabiduría. No se está hablando de predicar. El don de palabra de sabiduría es un don espiritual que Dios le da a unas personas para que a través de la palabra puedan dar un consejo a alguien que necesita, que tiene un problema grande, la palabra lo lleve. El don de ciencia es otro cuento, pero todos tenemos que predicar. Todos. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, que ya había sido ungido por rey de las dos tribus del sur hace tiempo. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ajá, aquí ya hay un dato que hay que subrayar. Bueno, mucha atención. Era David de 30 años, o sea, présteme atención. Váyanse un momentico para el libro anterior, capítulo 14, 16, capítulo 16, sí. Samuel unge a David. Mire, en este pedacito, en estas cuantas hojas, desde el primer libro de Samuel 16, y que el primer libro de Samuel tiene 30 y qué, 30 capítulos, ¿sí? Hasta aquí, el capítulo 5, o sea, del 16 al 30 son 14 y 5 capítulos más, 19 capítulos. David. Son 31 capítulos. ¿De primero de Samuel? Sí, 31. Ah, bueno, 31. Gracias. Entonces, del 16 al 31 son 15 capítulos y 5 más 20 capítulos. Póngale usted que son aproximadamente unos 15 años de vida de David. Porque cuando David es ungido como rey, él es un muchachito. Él es un joven de unos 15, 14 años que era mal visto por su padre, por el ejército, que no lo tenían en cuenta. Hasta el punto que cuando fue a matar a Goliat le dijeron, pero si usted eche para allá, que usted es un peladito ahí que no sirve para nada. Y aquí ya la Biblia me da un marco cronológico. David, cuando es ungido como rey de las dos tribus, ya tiene 30 años de edad. David, como a los 15 comenzó su trabajo y lleva 15 años esperando a ser rey. 15 años. A Moisés le tomó ¿cuánto? 80. A Pablo le tomó ¿cuánto? Bueno, a 80 años de edad, pero no voy a hablar de edad, voy a hablar de preparación. A David 15. A Moisés le tomó 40 años de preparación. A Pablo le tomó 20 años de preparación. Y ahora hay gente que no se le puede decir que tiene el ministerio de pastor, que ya quiere armar un rancho aparte. Y no se toman el tiempo de 5, 10, 15 años de estudiar la palabra, de orar. A mí me preguntan, y ayer me preguntaron, ¿y usted cómo hizo para eso? Pues leyendo. Y le mostraba a esa persona y me decía, ¿y usted quién lo ordenó? ¿Quién le dio? Porque ellos piensan que es esa mafia que se inventaron, ¿no?
de la cobertura y de eso, y que usted no puede hacer nada si un ser humano no le dice. Y yo no me voy a poner a explicarle, pero le soy sincero. Bueno, yo cristiano desde cuarta generación por parte de mamá y tercera por papá, pero le huí siempre al ministerio 40 años de mi vida, le huí. Quiero que no, y predicaba y echaba hasta luego, se convertía la gente y allá lo zampaba en una iglesia de sana doctrina y hasta luego, nos vemos. Así me fue toda la vida. Hasta el día en que el Señor me dijo, no, ahora quiero que formes. No, yo no quiero que formes. Y me tomé 40 años esperando. A los 42. El Señor comenzó esto, me dijo, hágale. Pero sabe el Señor que yo no andaba con afanes, ni andaba necesitado, diciendo necesito que me mantengan. No, que ese es el problema de hoy, que quieren montar negocios, rápido, muévalo, ay, mire que esto y montan gente que no se ha formado. Y se cuentan por montones los pastores. ¿Dónde está el pastor Manuel? Marle, dame un favor, llama a Manuel si eres tan amable. Okay. Que el pastor Manuel les puede decir a ustedes. Que Marelvi les puede decir a ustedes. Marjorie les puede decir a ustedes. De cómo van a predicar la palabra a pastores que no tienen idea que es nacer de nuevo. ¿Usted puede creer eso? Pastores que le dijeron al pastor Manuel que eso del sacerdocio de Melquisedec, eso era mentira, que eso no estaba en la Biblia. Así le dijeron. O sea que nunca han leído Hebreos capítulo 7. Gente que no tiene idea de doctrina, pero ya es pastor. Porque son pastores hechos en olla express. Y ese fue el error hace muchos años de la secta esta de la misión carismática, que empezó a ser líderes express. Ya usted se convertía, lo discipulaban a los 3 meses ya usted era líder. Y empezar a tener grupos y tenga grupos y gente y forme sus 12 y cuando usted tenga 12 los otros 12 y así sucesivamente y se volvió una pirámide espiritual. Y ahora esos mentirosos andan por todo el mundo, por toda Colombia predicando sus falsedades. Entonces tenemos iglesias donde hay pastores que nunca han leído la Biblia una sola vez, enseñando que errores y mentiras. David esperó 15 años y tuvo el momento de matar a Saúl y llegar a ser rey y no lo hizo 2 veces. Esperó. Espérese. Tómese el tiempo. David ya era ungido como rey. Y aproximadamente 15 años después lo hacen rey. ¿Me hago entender? Tranquila, Marlecita, no te afanes. Sí. Están sin luz. Bueno, un saludo. Versículo 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Entonces... Versículo... vamos hasta aquí un momentico. Hay gente que le cree a Dios. Mire, hermanos. Hay gente que le cree a Dios, hay gente que no le cree a Dios. Y hay gente que no tiene la capacidad, no está capacitado, no tiene conocimiento, pero tienen una fe que lo poquito que Dios le dice lo hacen. Hay gente que tiene una fe que no ha leído la Biblia, que no sabe ni leer, gente que no es erudita, que no tienen primaria, pero es que tienen un corazón que si Dios le dice haga esto, mire, ellos van y lo hacen, así no lo sepan hacer. Una pregunta, ¿Moisés sabía abrir el Mar Rojo o qué? Una pregunta, ¿Moisés sabía el camino a la tierra prometida? No se lo conocía.
Abraham sabía el camino. Y aquí hay más de uno antropocéntrico que cree que, espere, que yo tengo que primero aprender para después. Eso no es cierto. Y le hago un llamado con mucho amor. Hace unos días leímos en Hebreos capítulo 3 y 4 lo que sucedió en Números 13 y 14, que Dios les dijo, tomen la tierra prometida, y ellos dijeron, no somos capaces, devolvámonos. Por esa razón perdieron la bendición. Y hay más de uno que Dios le está diciendo, hey, levántate a orar, hey, ven a leer la palabra, hey, fórmate. Y esta es la hora que llevan un año en la escuela y ni siquiera saben orar. No saben leer la palabra. No se han aprendido los libros de la Biblia. Es más, no se han aprendido ni 3, 5 versículos de la Biblia. ¿Por qué? Por la religión. Porque vienen a la escuela por religión. Porque como yo me presento a las 4 y oro, y a las 5 y escucho, ya yo estoy bien. O sea, ya no solo los domingos en la mañana, sino ahora también la religión les entró creyendo que esto es de religión. No, eso es de fe, de obedecer al Señor. Y si el Señor te dice, apréndete los libros, no puede ser que pase una semana, 2, 3, un mes, 10 meses, un año, y no te sepan ni los libros de la Biblia. ¿Qué significa eso? Falta de amor. Amor a Él. No, pero yo le amo. ¿Cómo? Jesús dijo, si vosotros me amáis, guardad mi palabra. O sea, usted me ama, sí, entonces grábese lo que yo digo. Voy a mostrarles ahora, le voy a permitir a mi madre que quiere decirles algo de una persona que ustedes no conocen, que no tiene el conocimiento que ustedes tienen. Ella les va a contar de sus limitaciones, pero créame que tiene más fe que todos nosotros unidos. Sí, y mi madre me ha pedido que le permita hablarles a ustedes lo siguiente. Dale, madre mía. Micrófono, madrecita. Micrófono. Buenos días, hermanos, a los que me han saludado. Quiero compartirles una experiencia muy bonita que me enseñó el Señor. Tengo un sobrino y ustedes de pronto no saben qué es eso, es Asperger. Quiere decir, tiene una manera de pensar diferente, y él es una persona que casi no conoce la maldad, no distingue la maldad en la gente. Él a veces nota que la gente es mala y casi llora y dice, ay, mire, pero es que hacen esto, pero él no se prepara o no se defiende de la maldad. Él no cree que le van a hacer mal. Entonces uno casi siempre lo ve como un niño. Tiene ya casi 50 años y uno lo ve como un niño. Casi toda la gente lo ve como un niño. Bueno, yo particularmente, a mí también me pasa lo mismo. Entonces yo no lo conocía como un cristiano que conociera la palabra, que cuando yo lee mucho, aprende mucho y sabe muchas cosas. Pero no lo veía parte en la tele ni nada. Madrecita, mi amor. Sí, madre, si puedes acercar un poquito el micrófono a la boca. No, el micrófono de tus audífonos. No el celular, el micrófono de tus audífonos. Aquí. Eso, dale. En estos días él se enfermó. Empezó a enfermarse y era... ¿Me perdonas que te interrumpa? ¿Ustedes la escuchan bien o soy solo yo? Demasiado. Sí, madre. O puedes hablar más duro, por favor. O puedes hablar más duro. No, yo estoy hablando suficientemente duro, creo, para lo que estamos aquí.
¿Será que no tengo volumen donde No, aquí? pero ahora sí se está Ahora sí. escuchando. Bueno. Bueno, mi hijo es mi sobrino y se enfermó, empezó a enfermarse, fue al médico y dijeron que era hepatitis. Empezaron a tratarlo por hepatitis, a mirar, a hacerle exámenes y rápidamente él iba decayendo, adelgazando muchísimo, la piel se le puso muy seca, entonces estábamos afanados. Pero al fin una doctora lo miró y dijo, dijeron que era cálculos, entonces un día la doctora le dijo que fue consulta, dijo, usted se queda hospitalizado. Lo mismo. Fueron a la clínica y empezaron, lo operaron, le sacaron los cálculos, ya le habían sacado antes y después le dice que le sacaron la vesícula, pero no mejoraba. Y un día un médico miró y dijo, no, hay una masa que está obstruyendo el conducto biliar, es una masa que no deja pasar la bilis. Y para nosotros fue preocupante porque en la familia de él hay 5 casos ahorita ya permanentes de cáncer, o sea, 3 cercanos han muerto por parte del papá, familia por parte del papá. Y ahorita 3 más están enfermos de lo mismo, entonces dijimos, en cuanto a nuestra familia, eso no hay. Quedamos así, pero no se lo comentamos. Llegó el día en que le hicieron los exámenes y un médico venía para darle el diagnóstico definitivo. Cuando el médico estaba esperando el fin de semana, yo fui a visitarlo el sábado y lo encontré contento, tranquilo, de buen ánimo. Ya había mejorado mucho porque ya le habían puesto una sonda para que sacara la bilis, entonces había mejorado mucho y lo vi de muy buen ánimo. Me encontré y dijo, ay tía, venga, ¿qué quiere? Tengo que contarle. Yo dije, ya vino el médico. Le dije, buenas noticias, ¿o qué? Y me dijo, sí, el doctor vino, tía, el doctor vino. Y me dijo que es un sarcoma. Y yo, nosotros nunca le habíamos hablado de él. Pero cuando él debía estar sospechando lo mismo. Sí. Dijo, sí. Y mire, cuando ese médico me dijo que era cáncer, en mi mente de una vez saltó la palabra que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Tía, no tengo miedo de morir. No me da miedo a la muerte. Si Dios quiere morirme, me muero. Y si me quiere sanar, me sana. Yo me quedé. Pues gloria a Dios, qué fe, qué seguridad, qué tranquilidad. Está feliz, tranquilo. Antes de ayer los llevaron a otro procedimiento porque se trancó no siguió saliendo la bilis por el conducto que le pusieron la bolsita que tenía. Entonces dijeron que tocaba volverlo y él tenía miedo porque eso duele muchísimo, le había dolido muchísimo cuando lo pusieron. Y dije, yo me puse a orar y acá, Señor, que no me duela, Señor, que no me hagan eso otra vez, pero le tocaba ahí. Y cuando llegó allá, dice, me pusieron una máquina de esa para hacer se me olvida la palabra. Digo, es como eso lo que le hacen las embarazadas. Empezaron a mirarle y el médico miró y dijo, no, esto no está tapando el conducto, eso no es cierto, la sonda no está tapada. Lo que pasa es que el cuerpo ya se ha repuesto y ya volvió a pasar la bilis por donde debía pasar. Está muy bien. Vamos a cerrar la sonda por si se puede, pero está muy bien. Entonces ahora solamente está esperando la razón del hepatólogo para saber si se puede operar y retirar el tumor o si no se puede. Pero está más fresco que cualquiera de nosotros. Y para la familia del papá del que no son cristianos, pues para él es muy fuerte, muy duro ir a visitarlo porque ya perdió a otro hijo por cáncer.
y ya perdió a una hermana y a un hermano. Señora Marta, Y a ¿en la- qué parte? y a la abuela. Que no la escuché. En el hígado. Y estaba, o sea, presiona el conducto biliar y no lo dejaban pasar, pero ya, ahora ya ha mejorado la cosa. Entonces, estamos esperando la noticia, pero tan contenta, le doy gracias a Dios que él tiene esa fe muy grande. Yo no conocía que él tuviera, siquiera que orara. Pero eso sí, es lo primero que pidió cuando lo llevaron, cuando le tocó que hacer hospitales, tráiganme la Biblia. Y siempre está leyendo, y siempre está orando, gloria a Dios. Y esa tranquilidad que me dio un gozo verlo tan feliz. No me da miedo morirme. Si Dios quiere, me muero. Y si no, pues no me muero. Pero muy contento. Gracias a Dios doy por eso, por la seguridad y por cómo el Señor lo está ayudando. Y esperamos que a través de eso el Señor sea glorificado en la familia de su papá. Para que conozcan, porque ellos le hacían bullying por creer en el Señor y no le permitían ir a la iglesia. Y teniendo 50 años, uno no le permitan ir como difícil, ¿no? Y eran mi tiempo, o sea, no es persona capaz de rebelarse. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad de compartirles este testimonio de mi sobrino. En lo que es creerle a Dios, lo que es una persona que no se basa en su conocimiento, en su fuerza, en su capacidad, sino en entender que Él lo dijo, Él lo hará. Muchos de nosotros al borde de la muerte se sabe la verdad. Ayer estábamos hablando, por ejemplo, que de la misma iglesia cristiana, cuando Jesús en Mateo 24 hablaba, decía que era de la misma iglesia cristiana que muchos van a tropezar y van a venirse en contra del cristianismo y van a entregar a sus hermanos a la muerte. Nosotros siempre hemos escuchado los testimonios, ¿se acuerdan? De los cristianos que cuando Roma comienza a perseguir a los cristianos, los judíos persiguiendo a los cristianos de Hechos 8 en adelante, que los sacaron de Jerusalén, que después hubo una persecución con el emperador Claudio, que después el emperador Vespasiano y su hijo Tito destruyen a Jerusalén. Después el emperador Adriano cambia el nombre de Judea a Palestina y aparece por primera vez Palestina, y todo eso que ha hecho que los cristianos huyan, son historias que están en muchos libros. Y usted va a leer historias hermosas de cómo familias cristianas eran lanzadas en el Coliseo romano para que la gente se divirtiera mientras los leones devoraban a esas personas. De historias de cómo hombres y mujeres con niños en brazos, mientras los leones les arrebataban sus bebés y se los comían, ellos arrodillados con sus manos levantadas, adorando a Jesucristo, que no negaban a Jesucristo, sabían que eso fue lo que hizo que el evangelio se esparciera en el mundo. Por eso fue que el mundo cambió y ahora se dice antes y después de Jesús, por la obra de Jesús, que esa obra la dieron a conocer los discípulos de Jesús y los discípulos de los discípulos, así sucesivamente, que iban siendo perseguidos y que nunca se echaron para atrás. Está, por ejemplo, me gustaría que anotaran en sus, o lo buscaran, revista Prevenir Doctrinal. Ahí está algo que hicimos. No he vuelto a escribir, voy a volver a escribir otra vez. Y la historia en la revista Prevenir Doctrinal de Policarpo. La historia de Policarpo. Aquí me escribió revista Prevenir Semanal. ¿Eso por qué? Doctrinal.
Muy bien, Policarpo. Y usted puede leer esa historia o compartirla. Puede compartir esa historia con otras personas de un hombre llamado Policarpo de Esmirna, ¿sí? Vamos aquí, que dice: jura por el emperador, cambia de parecer y di: abajo los ateos, dijo el procónsul. Abajo los ateos, exclamó el anciano. Pronuncia el juramento y te dejo en libertad. Maldice a Cristo, ordenó el procónsul. Por 86 años he servido a Jesucristo y él jamás me ha hecho ningún mal, dijo Policarpo con plena convicción. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? En el Coliseo la multitud no podía soportar las palabras de aquel cristiano que osaba confrontar a la autoridad del César. O sea, el procónsul es la mano derecha del César. Indignado, el procónsul dijo al anciano: entonces jura y di que César es el Señor. Si pretendes desconocer quién soy, oye muy bien: soy Policarpo, soy cristiano. Si quieres señala el momento, dame un día y te daré razón de mi fe. Insolente, ¿no sabes tú que puedo lanzarte a los leones? Respondió el procónsul. Si no cambias de opinión, te arrojaré a ellos. Llámalo, replicó Policarpo. No estoy autorizado para abandonar lo sublime y aceptar lo despreciable. Airado, el procónsul gritó: te haré quemar vivo si no cambias de actitud. Amenazas con fuego que arde por poco tiempo y desconoces el fuego que trae el juicio venidero y su castigo eterno que aguarda a los malvados, exclamó Policarpo. ¿Qué esperas? Haz lo que vas a hacer. Las masas enardecidas, presas de la ira, prendieron la hoguera y los soldados intentaron clavar al anciano para inmovilizarlo. Déjenme como estoy, dijo Policarpo. Aquel que me da fuerzas para soportar el fuego me ayudará a permanecer en las llamas sin moverme, aunque no esté sujeto con clavos. Con honor y valentía, Policarpo caminó rumbo a su muerte cantando alabanzas a Jesús. Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, discípulo de Juan el apóstol amado, en el año 156 después de Cristo. En Apocalipsis 2, 8 al 11, Dios le escribe a este Policarpo: al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esa clase de cristianos Dios está formando, porque viene una persecución tremenda. Pero también, o también no, pero muy pocas personas saben que aunque hubo cristianos que se hicieron famosos por su muerte, muchos más fueron los que se apartaron de la fe. Hay historias de gente que le decían: maldice a Jesús y te salvas tú, tu hijo, tu mujer, y maldecían a Jesús. Cambiaban de fe. Hasta el punto que se besaban la cruz y se volvían católicos en la Santa Inquisición. ¿Sabían ustedes eso? Ay, ayer estaba investigando algo, se los quiero mostrar. Mire, déjenme escribir acá: Papa Francisco pide perdón, John Hus. Mírala aquí.
El Papa Francisco pide perdón por la muerte de Juan Hus. El Papa Francisco ha lamentado la muerte en la hoguera del reformador checo Juan Hus, ejecutado durante el Concilio de Constanza con motivo del 600 aniversario de su muerte. O sea, eso fue hace 600 años. Eso fue antes de la Reforma. La muerte de Juan Hus hirió a la gravedad a la Iglesia Católica y se debería pedir perdón por ella. Así expresó el Papa Francisco el pasado viernes durante las celebraciones del Sagrado. Bueno, en fin. ¿Sabe qué es eso? Para los que no saben, la Iglesia Católica mataba cristianos. A este, por ejemplo, ¿sí?, lo descomulgó, le prendió fuego. Y ahora, 600 años después, ellos vienen a decir, ay, perdónenos, discúlpenos. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahí es donde vamos a entender, y no se vayan a perder Apocalipsis, que ya vamos a comenzar en las noches, en Apocalipsis 17, cuando dice, y la mujer, vi a la mujer ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica mate siervos cristianos en nombre de Cristo? Y ahora vayan y vean que están pidiendo perdón. Otra, por ejemplo. Mire esto. Estamos hablando de pidiendo perdón de hace 600 años, ¿no? Francisco pide perdón a los valdenses. Creo que escribí bien. Mira aquí. El Papa Francisco pide perdón por persecución de protestantes valdenses en el siglo XV. En el siglo XV, o sea, hace 600 años, el Papa Francisco pidió perdón el lunes por el trato inhumano y poco cristiano de la Iglesia Católica a los valdenses, un pequeño movimiento protestante que el Vaticano intentó exterminar en el siglo XV. Mire, es que los que no saben dirán, ay, no, pero hay que perdonarlo porque es que el problema es que esa iglesia se formó a base de matar cristianos. Esa no es la iglesia verdadera. Présteme atención. Los valdenses no eran un movimiento pequeño, era un movimiento grandísimo en Europa que los exterminaron, y la mente dirá, no, pues un día 2, no, un año 3, no, 50 años, no, 2 siglos, 200 años exterminándolos. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que no está obedeciendo a Dios. No te estás formando. Y ayer leíamos que viene la persecución y muchos van a tropezar. ¿Quiénes? Esos que no son ni capaces de predicar ni de orar. No se están formando hasta el punto en que la rebeldía llega, se ponen rebeldes, le dicen a uno, no, a mí no me vaya a poner, entonces ya uno tiene que obedecerlos, y entonces no está en una escuela. Esta no es la escuela de formación donde usted vino a formarse. Fórmese. Aquí le damos la posibilidad que no le dan muchos, que usted va a una iglesia y nunca lo suben al púlpito ni a predicar ni a dirigir nada. Aquí se le da esa oportunidad. Fórmese para que el día en que seamos dispersados por la persecución, usted haga lo que tiene que hacer porque ya sabe hacer. Pero si usted sigue rebelde, si sigue en falto de fe, mire cómo llega el dictamen médico y le dice sarcoma. Es un cáncer que se está comiendo las partes blandas del cuerpo. Y la persona apenas lee eso, el Espíritu Santo enseguida le dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué hizo Saúl? Saúl, cuando vio la muerte cerca, se fue a los adivinos. ¿Qué hacen muchos? Dejan la iglesia y se van a los brujos. ¿Por falta de qué? De fe.
falta de creer lo que Dios había dicho que creer y de obedecer. Estas historias nos tienen que llamar la atención. Y mire todo lo que se había perdido Israel. Se habían perdido 15 años de un buen reinado de David. Se habían perdido la oportunidad de tener un buen rey y preferían tener a un pésimo para no hacer ellos nada. Y aquí le hago un llamado a todos. Hermanos, esto no es una religión. Aquí nos vinimos a formar. ¿Se está usted formando bien? Aquí nos estamos formando porque recuerden, la Escuela de Formación Bíblica Integral forma a los siervos para la iglesia que va a ser perseguida. Ese es nuestro llamado. Estamos formando a las personas que en medio de la persecución van a llevar el verdadero evangelio a unos cristianos engañados que les enseñaron que la gran tribulación nunca los iba a tocar. Que les enseñaron que ese Dios era tan bonito que iba a tener carro casi beca. Y el día en que los toca la enfermedad, su fe mengua. Se vuelven ateos como Charles Darwin, Immanuel Kant, Carlos Marx, que eran judíos, hijos de obispos cristianos, y se volvieron los padres del ateísmo. Le hago un llamado a todos mis hermanos. El mismo llamado desde hace 3 años. Venga a orar, báñese, arréglese, prenda la cámara. ¿Por qué no prenden la cámara? Porque no he entendido que esto es una escuela. No prenden la cámara porque no hemos entendido que estoy sentado estudiando. Bueno, yo sé que ahorita hay unas personas que están ocupados corriendo con los niños. Bueno, vaya y venga. Pero hay otros, y les voy a decir esto, no con nombres propios y nadie me pregunte. Pero 2 queridos de esta escuela ya apostataron de la fe, están otra vez en el mundo. Y ayer me comentaron lo que me va a tocar ir a visitar a esas personas, llamarlos. Y todo comenzó ¿con qué? Con la rebeldía. Espero, se los digo con amor. Bueno, esto lo voy a decir aparte. A los que están en Facebook, Dios les bendiga.